Una cabaña, un libro y mucha sangre. Hoy vamos a hablar de Evil Dead. Cinco jóvenes universitarios, en donde se encuentra Ash, van a pasar un divertido fin de semana a una cabaña en medio del bosque. Sin embargo, la cabaña resguarda un libro maldito que libera demonios y espíritus malignos que van acabando de uno a uno con los jóvenes visitantes. Una película de terror cómico lleno de sangre y vísceras. Un saludo a todos y espero que estén muy emocionados porque justamente hoy vamos a hablar de Evil Dead, esta película de 1981 dirigida por Sam Raimi, producida por Robert Tappert y protagonizada por Bruce Campbell. ¿Por qué menciono estos tres nombres específicamente? Bueno, es que ellos empezaron todo. Si bien la idea fue de Sam Raimi, realmente los tres pusieron de su parte para que esta película pudiese salir a flote. Sam Raimi, Robert Tappert y Bruce Campbell querían hacer un largometraje. A pesar de que los tres amaban la comedia, decidieron que querían hacer una película de terror y se pusieron a investigar. Fueron estas funciones de 2 películas por $2, en donde presentaban películas de bajo presupuesto de terror y empezaron a tomar nota. ¿Qué le gustaba al público? ¿Qué quería el público? Y se dieron cuenta que básicamente era mucha sangre. Tomando esto en cuenta, empezaron a trabajar. Haciendo otro tipo de investigación, comprando guías de cómo hacer una película con bajo presupuesto. La idea la pone Sam Raimi. Esta idea comenzó como un corto, porque ellos necesitaban un corto para enseñarle a los inversionistas que iban en serio querían hacer un largometraje. Sacaron el corto que se llamó Within the Woods, que contaba con 4 jóvenes que iban a un lugar y sin querer molestaban un cementerio indio levantando demonios y espíritus. Como inversionista principal tenían a Andy Greiner, que resultaba ser un amigo de Robert Tappert. Y qué buen amigo, él tenía salas de cine. Dijo, sí, aquí las pueden poner, yo invierto para esto, lo único que pido es que haya mucha sangre. Y pues sí se lo dieron. ¿Cómo recopilaron lo que faltaba del dinero? Ahora sí que tocando puertas. Fueron de puerta en puerta en Detroit buscando inversionistas, enseñándoles el corto para que todos pensaran que era en serio, porque sí iban en serio. Se compraron trajes y portafolios para verse más profesionales y al final lo lograron, obtuvieron su presupuesto, que terminó siendo de $375,000, que es muy poquito para una película. Entonces empezaron a hacer la preproducción y todo iba muy bien. Cabe destacar que eran muy jóvenes. Sam Raimi tenía 20 años cuando dirigió la película de Evil Dead y Robert Tappert y Bruce Campbell me parece que tenían como 24 o 26 años más o menos. Sin embargo, a la hora de grabar las cosas empezaron a complicar un poco. Una fue que la cabaña que habían checado para grabar ya había sido ocupada. Algo que tienen que saber es que cuando se graban las cosas tienes un tiempo muy limitado. Tú ya tenías un horario para grabar las cosas para que a cierto tiempo ya pudieses pasar a la postproducción, porque el tiempo es dinero. Entonces, en lo que buscaban otra cabaña tenían que grabar, entonces grabaron todas las escenas que no estaban en la cabaña, lo cual eran pocas, porque si vieron la película, definitivamente todo pasa en la cabaña. Entonces Sam Raimi cuenta que la verdad estaban haciendo tiempo, prácticamente perdiendo tiempo a ver cómo rayos encontraban otra cabaña, hasta que finalmente lograron dar con una. Había una historia de miedo alrededor de esa cabaña. Resulta que fue construida hace 100 años. El señor que la construyó murió como una semana después de terminarla y permaneció vacía como 20 años, hasta que se mudaron una abuela, una madre y su hija. En una ocasión hubo una tormenta eléctrica, que mencionan que en ese lugar las tormentas eléctricas eran muy vistosas. Total, hubo esta tormenta eléctrica, despertó a la hija tenía mucho miedo, entonces fue al cuarto de su mamá y se encontró con que su mamá estaba muerta.
Sí, no manches. Y entonces pues se asustó un montón y fue corriendo al cuarto de su abuela y se encontró con que su abuela también estaba muerta. Mortal, jóvenes. Entonces ella salió corriendo de la cabaña hacia la granja más cercana. Tocó a la puerta, estaba lloviendo, era una tormenta eléctrica y ya le abrieron. Los que vivían ahí les contó lo que pasó y toda la cosa. Esperaron a que terminara la tormenta eléctrica y bueno, lo demás pues es historia. La niña se quedó a vivir con los granjeros y de hecho seguía ahí cuando empezaron a grabar la película. Ya como viejita se decía, bueno, no se decía porque las personas la conocían, la habían visto ahí deambular por el bosque de vez en cuando, ida de noche. Bueno, es que pasó por algo muy traumático, señores. ¿Qué onda? No hay explicaciones de por qué hayan muerto las dos mujeres. Y para terminar las cosas, después de que terminó de grabarse Evil Dead, una semana después de que ellos ya se fueron, un rayo cayó sobre la cabaña, pulverizándola por completo. Era muy difícil grabar en esta cabaña porque estaba en medio de la nada. Entonces tenían que llevar un camión con poder para poder conectar todas las herramientas. Tenían un camión para agua, entonces el agua era limitada y se usaba sobre todo para café. Pero Sam Raimi cuenta que la sangre era tanta y la sangre falsa era hecha de jarabe de maíz. Ustedes han tocado el jarabe de maíz, es una cosa súper pegajosa. Entonces llegó un momento en donde todo estaba lleno de jarabe de maíz. Las personas, para poder tocar los aparatos, como las cámaras, tenían que lavarse las manos en el chorro de agua para café hirviendo. Se quemaban las manos cada vez que querían tocar la cámara. Bruce Campbell es el que hace el papel de Ash. Ash es el protagonista básicamente de casi todas las películas de Evil Dead. Pero ¿cómo llega él al proyecto y cómo su personaje va evolucionando? Pues resulta que Bruce Campbell no solo es actor, sino también es director. Él desde muy chico le empezó a llamar todo lo que es cine, crear cortos, hacer guiones, dirigir, etc. Y es en la escuela donde conoce a Sam Raimi y se hacen súper amigos. Resulta que a los dos les gusta mucho el terror y la comedia, y por eso es que si han visto el trabajo de cualquiera de los dos se darán cuenta que intentan involucrar estos dos géneros en todos los proyectos que hacen. Como ya habíamos mencionado, los dos estaban muy chicos cuando hacen Evil Dead. Este es uno de sus primeros grandes proyectos y la verdad es que no pensaron que tuviera la fama que llegó a adquirir. A partir del boom de este proyecto es que empiezan a planear las siguientes películas de Evil Dead y cómo el personaje de Ash va a seguir apareciendo en estas. La verdad es que algo muy bonito es que sí son amigos Sam Raimi y Bruce Campbell, realmente se apoyan mutuamente en todos sus proyectos y pueden ver que en la mayoría de las películas que ha dirigido Sam Raimi, Bruce Campbell sale en algún cameo, aunque sea la persona de atrás que va caminando, ahí sale. Una de las maravillas de Evil Dead son los efectos especiales. Sí, son algo bien curioso. La verdad están bien cool. Tenemos sobre todo dos personas que estuvieron en todo esto. Estaba el makeup artist Tom Sullivan, que se dedicaba al maquillaje, a todas las heridas, a todo lo que se podía hacer con maquillaje. Y estaban los efectos ópticos que corrían a cargo de Bart Pierce, y él se enfocó en el stop motion. Que bueno, hacer los efectos de stop motion es una friega. Ellos tardaron 9 meses en poder terminar la escena final de stop motion. Ya saben, en donde toda la carne se va carcomiendo Y como les mencionamos, es tanta la fama que empieza a adquirir Evil Dead y se empieza a hacer una película de culto que empieza la franquicia de Evil Dead. La primera película se estrenó en 1981 y la segunda se estrena en 1987. La tercera película de esta primera trilogía se estrena en 1992, que es Army of Darkness. Y se podría decir que estas primeras 3 películas sí siguen una línea en la historia. Pero yo quiero hacer un comentario como público que vio las películas. Es medio extraño porque si vieron la primera película y la segunda película, al principio parece que no tiene tanta continuidad, porque el personaje de Ash parece que olvida ciertas cosas, pero realmente sí siguen una línea, y la 2 y la 3 definitivamente están ligadas. Ya la segunda y la tercera película son mucho más de comedia
que de terror. Pero obviamente siguen la misma trama, especialmente del Libro de los Muertos. Que un fenómeno interesante que pasa en el inter de estas primeras 3 películas es que el personaje de Ash se empieza a hacer tan popular que Marvel saca cómics de Evil Dead. Sam Raimi y Bruce Campbell se toman un descanso de estas películas de Evil Dead y es hasta el 2013 que nace un nuevo proyecto para retomar Evil Dead, la original, la primera película. Esta película, a pesar de que no es exactamente la misma historia que la primera película, sí retoma varios elementos, como el grupo de amigos que van a esta cabaña. Sin embargo, la del 2013 es mucho más oscura y mucho más de terror que la primera. Esta no tiene los elementos de comedia que normalmente vemos en las películas de Sam Raimi. Aquí ninguno de los personajes es Ash porque decide guardar a Ash como Bruce Campbell. Ash es Bruce Campbell, ya, no hay otro actor. Y si ven las del 2013, al final hay una escena postcrédito donde lo logramos ver. Y es en el 2015 donde a Bruce Campbell se le vuelve a ofrecer el personaje de Ash, pero para hacer una serie. Esta serie se llamaría Ash vs Evil Dead. La verdad es que nadie esperaba la popularidad que tuvo la serie y tuvo 3 temporadas, sin embargo ya en la tercera decidieron cancelarla. La serie dura del 2015 al 2018 y seguía a Ash junto con otros personajes que se introducen en la serie, resolviendo casos y obviamente enfrentándose con personajes que habían sido poseídos por el Libro de los Muertos. Cuando Bruce Campbell termina este proyecto, él dice que ya no va a ser el personaje de Ash, que ya ha sido suficiente, y con esto se despide de Ash para siempre. O eso es lo que pensábamos. Y obviamente se han ido al cine en las últimas semanas, han oído de la última película que se estrenó, que es Evil Dead Rise. Esta película, a pesar de que sí sigue la historia del libro, ya no es la misma historia de unos amigos en una cabaña en medio del bosque. Sin embargo, esta película es mucho más oscura y mucho más de terror que las pasadas, pero el director sí sigue siendo Sam Raimi y Ash aquí ya no es el protagonista. Después de su estreno de esta última película en Estados Unidos, se entrevistó a Sam Raimi y a Bruce Campbell y se platicó si tenían planes a futuro o qué iba a pasar con la franquicia de Evil Dead, y ellos dijeron que la verdad sí les gustaría continuar con las películas, pero aquí hay un pequeño plot twist. No les quiero dar muchos spoilers si no han visto la del 2013, pero hay un personaje que se llama Mia y lo que Sam Raimi quiere hacer es rescatar el personaje de Mia y el de Ash de Bruce Campbell y seguir haciendo películas con ellos dos juntos. Pero algo que se aclaró, que la verdad me pareció muy lindo, es que si siguen haciendo películas de Evil Dead les gustaría que estas salieran cada 2-3 años y no esperarse una década completa para sacar una película de Evil Dead. Entonces es probable que por un rato sigamos teniendo películas de Evil Dead con Ash. Que algo interesante que decir es que si han visto cualquiera de las 1000 películas de Evil Dead es que giran alrededor de este libro de los muertos que se llama Necronomicon. Este libro, si les suena, es porque salen cuentos de Lovecraft. Realmente Lovecraft es el que empieza a hablar de este libro y a Sam Raimi y a Bruce Campbell les parece muy interesante, por eso deciden rescatarlo e incluirlo en el universo de Evil Dead. Sin embargo, ellos le hacen algunos cambios y especificaciones que ya se queda como el libro de Evil Dead que todos reconocemos. Es este libro que está forrado de piel humana probablemente y que tiene una cara plasmada y el libro está hecho con sangre. Que una pequeña distinción que decidieron hacer es llamarle Necronomicon Ex Mortis y este es específicamente el de Evil Dead. Han sido tantos universos por los que ha viajado Ash y que ha pasado el libro que la verdad hay muchas historias de cómo nace este libro. Algunos dicen que lo encontraron en Egipto, otros dicen que en Mesopotamia y otros dicen que no es un libro sino que son 3. Entonces la verdad el universo del libro es muy extenso, pero si les gustaría saber un poco más de esto díganos en los comentarios y ya haremos otro video explicando toda la historia del Necronomicon de Evil Dead. Muchas gracias por acompañarnos en otro video, esperemos les hayan gustado este video. Cuéntenos, ¿ustedes ya han visto Evil Dead? ¿Ya conocían todas las películas, series que existen al respecto? Díganos en los comentarios. No se olviden por favor de darle like a este video, de suscribirse, compartirlo y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.